Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante, de esos temas que no se tocan diariamente, pero que verdaderamente pues traen una gran cantidad de información y tocamos asuntos que verdaderamente no son frecuentes de hablar sobre ellos, pero que tienen una gran importancia. Me acompaña hoy el doctor Osvaldo Mazariegos. Él es un médico guatemalteco, psiquiatra y sexólogo, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especializado en París y es presidente de la Sociedad de Sexología en Luxemburgo, en donde realiza su práctica. Está en Guatemala porque hace unos días fue invitado como conferencista al Congreso de Centroamérica y del Caribe de Medicina Interna. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Mazariegos. Osvaldo, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Francisco. Te agradezco mucho tu invitación y también agradezco a los televidentes que me permitan, de alguna manera, dar una idea concisa, muy reducida, del tema que vamos a tratar hoy. Pues qué bueno, Osvaldo, que estás acá con nosotros. Obviamente este Congreso Nacional y Centroamericano y del Caribe es un evento de una gran importancia porque estamos teniendo una proyección hacia los colegas de la región. Tu plática, que estoy leyendo acá el título, el soporte psiquiátrico y sexual en el paciente crónico y en el adulto mayor. Muchas veces nosotros pensamos que este tipo de temas de psiquiatría, como que de repente no están bien dentro de un congreso de medicina, pero de medicina general. Pero para empezar, Osvaldo, ¿cuál es el lugar de la psiquiatría dentro de la medicina general? Muy buena pregunta, Francisco. El lugar de la psiquiatría dentro de la medicina general y dentro de la vida de nosotros los seres humanos es omnipresente, está en todas partes, tanto en el urólogo, ginecólogo, el internista, el traumatólogo, en todas partes está porque la parte mental origina como mínimo el 50% de las enfermedades orgánicas. Yo no estoy hablando de enfermedades psiquiátricas, ni de la esquizofrenia, sino estoy hablando de enfermedades orgánicas. Y voy muy lejos yo. Y por eso en mi plática hablaba de que uno no se enferma por casualidad, sino por causalidad. Segundo, que hay unos beneficios secundarios de la enfermedad. Y tercero, utilizo un proverbio muy frecuente, lo decimos casi todos los días en nuestras psicoterapias. Ten cuidado con tus deseos, porque te serán concedidos. O sea que nada es por casualidad, viene por algo. Yo voy todavía más lejos, pienso que hasta la muerte o las enfermedades graves uno las provoca. Pues por ejemplo, cuando uno habla el paciente crónico, el paciente enfermo crónicamente, ¿verdad? Pero pasemos un poquito antes y en el adulto mayor. Sabemos que la población a nivel mundial pues está aumentando en edad y entonces como que la barrera de decir, bueno, ¿cuál es el adulto mayor? ¿A cuál clasificamos como esa persona, a cuál estamos hablando en este sentido? Porque ahora hay gente que vive muchos años más y que vive con mejor calidad de vida. ¿Cómo visualizas esa parte entonces, Sí, Osvaldo? Porque antes se consideraba, según Henri E., francés, de la siguiente manera las edades. La pequeña infancia, luego hasta los 5 o 6 años, desde bebecito hasta los 5 o 6 años, luego el adolescente, 18, 19, 20 años, y luego una edad madura hasta los 65 y a partir de los 65 la vejez. Eso ya no existe. Porque hay personas como Manuel de Oliveira, que tiene 105 años, los cumplió en diciembre y todavía continúa a producir películas. Es un gran productor de películas.
O el ejemplo de Rita Levi Montalcini, colega nuestra, que murió el 30 de diciembre del 2012 a los 103 años, y que un periodista le hizo una entrevista y le preguntó que qué estaba haciendo ese día, a los 99 años, y su respuesta fue muy, muy bonita. Estoy preparando mis valijas porque mañana me voy a un congreso de medicina. O de compatriotas como Mario Monteforte, que a los 91 años, él montaba a caballo y tenía una gran actividad. Es decir, hay muchas personas así, y yo creo que esa clasificación de ya no se utiliza, porque podemos vivir 100, 110 años en buena salud, pero sobre todo cuidándonos, porque ese es un elemento básico, el cuidarse, el hacer ejercicios, el comer bien, el evitar cualquier riesgo y el controlar su cuerpo, es decir, exámenes frecuentes para detectar a tiempo las enfermedades. Yo pienso que eso corresponde a tu pregunta. Ahora, por ejemplo, cuando tú mencionas el soporte psiquiátrico y sexual, pongamos las dos palabras, porque mucha gente señala, mire, a medida que la edad avanza, disminuye el deseo sexual. ¿Será que el adulto mayor puede tener una vida sexual normal? ¿O cómo está este mito? El adulto mayor tiene una actividad sexual, tiene su líbido, es decir, ese entusiasmo, ese deseo. Porque además se dice y se sabe que el cerebro es un órgano sexual. Y si uno está programado positivamente para la sexualidad, esta puede llevarse toda la vida hasta la muerte. Hay ejemplos múltiples. Hay personas activas sexualmente hasta que mueren. Y al respecto, Ruston, que acaba de morir el 24 de diciembre del 2013, se dedicó a hacer óleos en los asilos, en gente de ya muy avanzada edad, de 90, 95 años, y constató que el erotismo, es decir, globalmente hablando, la sexualidad y el amor existían en esas personas. Es muy, muy importante. La podemos llevar toda la vida. Eso depende de muchas circunstancias, de nuestra educación, de los traumatismos que hemos tenido, de la persona que nos acompaña, ya sea hombre o mujer, en la sexualidad. La sexualidad es un acuerdo tácito dentro de dos personas, donde debe de privar el respeto y el amor. Depende también de la educación sexual que se haya tenido, ¿no? Te quiero decir, por ejemplo, que Freud clasificó las etapas del niño en 3, lo que él llama el desarrollo psicosexual del infante, que comienza con la etapa oral, es decir, cuando el niño nace y comienza a mamar, y es un acto de orden sexual. No por casualidad tenemos placer al comer, beber, fumar, cantar, besar. Fíjate que uno se puede adaptar a todo. Puedes perder tu vestimenta, tu estilo, como pasa con los árabes o con los africanos. Puedes perder muchas cosas, pero lo último que se pierde es el alimenticio. A Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel 1967 de Literatura, embajador en París, lo invitaban a todas partes y podía gozar de finos licores, champán, lo que tú quisieras, comida refinada. La francesa es muy delicada la comida, pero cuando se le decía vamos a comer frijolitos fritos, él venía, porque era su parte oral que tenía. Y además lo dice en la página 13 del libro Viernes de Dolores, dice, y comimos nuestros frijolitos fritos y entre paréntesis el caviar tropical. Esa es la primera etapa. Y la segunda, la etapa anal, es decir, el acto de la defecación, que es placer, y por último, lo genital. Esto significa que desde que nacemos hasta que morimos, de una forma u otra,
estamos siempre acompañados de la sexualidad, directa o indirectamente. Por ejemplo, tu práctica actualmente hace ya un buen tiempo, tu entrenamiento en París, te ha colocado, digamos, en otro continente. Las diferencias culturales, religiosas, que se incluyen pues en la parte cultural, hacen diferencia entre la forma de cómo los pueblos nos acercamos a la sexualidad, cómo respondemos. Obviamente en el mundo actual, Osvaldo, este es un mundo globalizado en muchos sentidos, digamos, ahora pues todo viaja más. Pero ¿encuentras tú una diferencia cultural entre lo que estará pasando, por ejemplo, en nuestra América, en las partes más conservadoras de América, en Europa, en las partes más liberales? ¿Cómo enfrentar esto? Sí, hay diferencias, hay muchas diferencias, es cuestión cultural. Y se me ocurre darte un ejemplo. Cuando vinieron los españoles aquí a Guatemala, 1524, se extrañaron de que los aborígenes tuviesen relaciones sexuales de una manera muy liberal. Y además les molestó mucho que en los códices mayas, el Dresde por ejemplo, los dioses y las diosas tuviesen relaciones sexuales. Y eso lo tomaban ellos como una cochinada, si se puede emplear entre paréntesis el término, como una vulgaridad. Y los apaleaban, los maltrataban, porque en el códice de Dresde, por ejemplo, están los dioses teniendo relaciones sexuales. No les gustaba a ellos eso. Eso te da una idea de las diferencias. Pero no son muchas. El sufrimiento emocional existe en todas partes. Las diferencias no son enormes. La sexualidad está omnipresente aquí, en Guatemala, o en Europa. Siempre hay eso. Hay una actividad que uno la logra controlar, es cuestión de educación, por supuesto. Yo te daba un ejemplo hace unos instantes que Vallejo Nájera hablaba en la época de Francisco Franco, que las mujeres españolas, el 75% tenían frigidez, pero no solo, llevaban con orgullo la frigidez. Ahora ha cambiado completamente, porque es otra época. Entonces, influye la educación, los traumatismos, el momento histórico que vivimos. Pero en general sí, la sexualidad está omnipresente, porque también tiene el aspecto instintivo, el aspecto hormonal, que todos los animales, incluyéndonos nosotros, poseemos, solo que lo tenemos un poco menos desarrollado que el resto de animales. Una mariposa puede emitir feromonas y la mariposa hembra puede encontrarla a 1,5 kilómetros de distancia. Eso no, con nosotros es un poco menor, un poquito menos evidente, pero también hay ese aspecto de instinto. La sexualidad es una cuestión natural que viene con nosotros, como una ley de la naturaleza para poder procrear. Pero después, cuando nos transformamos, porque no se te olvide que venimos de los primates, ¿no? Y que los más cercanos a nosotros, mejor dicho, ellos y nosotros somos los primos, son los bonobos. Y nosotros tenemos 96.4 de nuestro patrimonio genético de los bonobos. Y ellos resuelven su sexualidad de una manera muy natural y son muy tranquilos. Lo que decían en la época de los hippies, en la guerra de Corea o la guerra de Vietnam, que decían no haga la guerra, haga el amor, no viene de ellos. Se los copiaron a los animalitos tan lindos que son unos chimpancés pigmeos que se llaman bonobos. O sea que tiene todo, está todo y está muy relacionado con lo que nos han enseñado. Si nos han enseñado a que la sexualidad es mala, que es un acto carnal nocivo, es evidente que sigamos esa línea de conducta. Pero si se cambia y se enseña otra cosa, se descubre que ella es muy bonita. Además, la sexualidad tiene connotaciones muy beneficiosas. Hay más de 20 beneficios directos de la sexualidad, entre ellos la producción de endorfinas.
O sea que uno produce su propia morfina aquí en el cerebro, en los riñones. Tiene un producto, las interleuquinas, que son anticancerígenas. Solo da una relajación muscular, estimula la actividad cardiovascular, porque en el momento del orgasmo las pulsaciones cardíacas llegan a 180 por minuto y la respiración a 40. O sea que eso es una ayuda para vivir mejor. Es muy importante no solo por el placer, porque si algo es placentero es la sexualidad. Ya lo dije, la parte oral, la parte anal y luego la parte genital, que son sexuales. Si algo es verdaderamente placentero, sin temor de ofender a ninguna persona, es la sexualidad. Bueno, pues sumamente interesante lo que nos comparte el doctor Mazariegos, porque verdaderamente yo creo que a muchos que están escuchando este programa en este momento, a veces el hablar de la sexualidad en esta forma tan clara, tan científica y sustentada, pues no dejará de abrirle ventanas de realmente a algunos probablemente los preocupará, pero qué bueno saber de puntos que vienen de un verdadero análisis y un conocimiento como el que tiene el doctor Mazariegos. Ahora, regresando un poquito, Osvaldo, a la parte de que una persona no se enferma por casualidad y que los beneficios secundarios de la enfermedad. A ver, amplíanos un poquito, danos algunos ejemplos de qué es esto. Te voy a dar unos ejemplos con mucho gusto, Francisco. El primero es el de Carmen Amaya. Carmen Amaya fue la mejor bailarina de tablao flamenco y cantaora, como dicen los españoles. Carmen Amaya tenía un problema de insuficiencia renal y lo decía: si no bailo me muero. Y se entendía también, porque ella bailaba 4 horas al día y al bailar transpiraba, y transpirando usaba un segundo sistema renal que es la piel. Entonces ella no tenía tantos problemas de hacerle diálisis o implante, y además murió a los 45 años de uremia. Ese es un ejemplo, hay otros, hay muchos. Había una persona, por ejemplo, que era maltratada, golpeada por el esposo, y maltrataba y le daba grandes palizones a los hijos. De repente la señora se enfermó de Alzheimer y cambió todo, porque ella tenía un comportamiento de mucho pudor, era muy silenciosa, no protestaba, pero cuando se enfermó cambió todo y se volvió muy agresiva contra el marido, y la actitud de tranquilidad se tornó en una actitud agresiva y de insultos y de improperios que completamente desestabilizó al marido. Y hay varios ejemplos así. Es decir, uno se enferma por algo, hay una razón, y luego obtiene algo con ello. Yo insisto en el aspecto que las enfermedades orgánicas, el origen es en gran parte mental, y que lo que un médico internista o cardiólogo, como dice por ejemplo mi amigo el doctor Jeff Erpelding, el 80% de sus consultas cardiológicas son de origen emocional, no les encuentra nada. Y en lo sexual, cuando se profundiza uno en un problema de un paciente, encuentra siempre dificultades de orden emocional o de orden sexual. Vale bien la pena hablar de lo que dijo el doctor Gregorio Marañón, neurólogo y escritor. Y él decía, a pesar de los enormes avances de la medicina, porque tú lo sabes, el escáner, la resonancia magnética, todos los adelantos portentosos de la medicina, ahora se puede fotografiar el amor, se puede fotografiar la mentira, se puede fotografiar la esquizofrenia. Pero Gregorio Marañón insistía en esto: a pesar de los progresos de la medicina, el instrumento más importante del médico es esto, la silla. Esto quiere decir sentarse y escuchar.
Y el médico, no te digo el psiquiatra, porque es lo que nosotros hacemos, nosotros solo escuchamos. El médico que escucha tiene mucho más éxito que el médico que solo se ocupa de dar recetas. Por ejemplo, Osvaldo, obviamente la sexología, pues como mencionábamos, a veces todavía existe un cierto temor a hablar sobre la sexología abiertamente. Freud, pues es el gran maestro de la sexología. De ese tiempo para acá ha cambiado, digamos, la visión por todas las diferencias culturales que se dan. A pesar de las diferencias culturales, ha cambiado mucho, mucho, mucho. Hay mucha más libertad, hay mucha más aceptación, porque las personas de otrora, como por ejemplo mi querida abuela, tenía terror a la sexualidad. Ni siquiera usaba el término sexo, sino decía eso, o están haciendo cochinadas, pero nunca decía una cosa directa, porque le tenía miedo o estaba educada para ello. Ahora ya no. Ha cambiado mucho y creo que es positivo. Hay que desmistificar el asunto de la sexualidad. Ella está por todas partes. El aspecto sexual nos acompaña siempre, siempre. Está presente en todas partes, en la literatura, en la filosofía, en el arte, en la pintura, en la música. Está presente en nuestra praxis cotidiana como médicos. Pero yo te digo como médicos, no como psiquiatra. Y el que escucha, insisto, progresa y descubre muchas cosas con sus pacientes y además los ayuda a canalizar su problemática. Es decir, el médico que escucha emplea una técnica clásica de la psiquiatría que se llama catarsis, es decir, desembarazarse de los problemas. Y el paciente encuentra un equilibrio. Muchas veces el hablar ayuda más que otra cosa. Médicos de cuerpos y almas, ¿no? Exacto. Es decir, tienes que oír en realidad la confesión en alguna forma de un paciente. Una pregunta que nos hace una persona en la audiencia, ¿no? Porque pues tú sabes de que de repente dice, mire, es que me tengo que ir al psiquiatra. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Te estás volviendo loco? ¿Qué te está sucediendo? Aún la práctica de psiquiatría tiene algún estigma en este sentido. Lo sigue teniendo, sí, perdona. Como que se dice, mire, ¿y por qué va al psiquiatra? ¿Va? ¿Estás mal de la cabeza o qué te está sucediendo? Me imagino que tú te encuentras con esa situación todavía. Amigo. Eso existe aquí y en Europa. Ese temor a ir con el psiquiatra y ese temor a que se le considere al paciente como enfermo mental, es decir, popularmente hablando, loco, el equivalente de la esquizofrenia, el término científico, existe. Es un temor que nos bloquea y que nos lleva a situaciones especiales, inclusive en Europa, donde me dicen los pacientes, no le voy a decir a mi esposo o no me envíe cartas a mi casa porque no quiero que se den cuenta. Hay que tener mucha discreción y un respeto hacia ello, pero es un equívoco. Como te repito, Francisco, la psiquiatría está presente en todas partes, también en la medicina, por supuesto. Me viene a colación una persona, cuando yo estaba haciendo mi práctica de doctorado de psiquiatría en París, estábamos en el famoso Hospital Santa Ana, donde estaba mi gran profesor, doctor Lacan, Jacques Lacan. Y en una esquina estaba lo que se llama el CHU, Centro Hospitalo Universitario, en una esquina del Santa Ana. Y una pacientita que estaba yo hospitalizada por una psicosis maníaco-depresiva en un estado de agitación, decía, yo estoy aquí en el CHU y no donde los locos. O sea que dentro de ellos mismos se separaban y consideraban ese criterio equivocado. Es un criterio equivocado. Por ejemplo, en los sistemas de salud, obviamente los sistemas de salud, particularmente en los países nuestros,
hay muchas deficiencias financieras y no hay una asignación importante al área psiquiátrica. Entonces, obviamente hablamos que mucha enfermedad es en parte psicosomática, se beneficiaría con un tratamiento psiquiátrico, pero tú has visto que la psiquiatría siempre se asocia con costos muy altos y tal vez mucha gente sí se beneficiaría con ello. Sería importante, ¿crees tú, tener más amplitud en nuestros sistemas nacionales de salud y contribuiría? Contribuiría mucho y sería importante desarrollar departamentos de psiquiatría y que ayudarían a que el sufrimiento no solo moral, sino también orgánico, disminuyese. Te quiero decir, con respecto a esta conferencia que yo di, que yo termino la charla con una frase muy linda de Mario Monteforte. Yo digo que la sexualidad está presente en todas partes y a toda edad. Y entonces a Mario Monteforte yo le pregunté, ¿cómo se siente usted, doctor Mario Monteforte, a sus 91 años de edad, habiendo escrito 45 libros, habiendo sido vicepresidente de la República de Guatemala, representante en Naciones Unidas, profesor de la universidad? ¿Cómo se siente usted? Y me dijo esto, muy bien. Mientras yo siga defendiendo mis ideas, siga respetando las ideas de los otros, y mientras siga pensando que la cosa más linda del mundo son las mujeres, me siento muy bien. Además, pienso pasar del amor a la muerte, sin detenerme en la vejez. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Me recuerdo que el presidente Juan José Arévalo también tú mencionas de que él decía, mire, nadie tiene que escogerme, sino que yo sé dónde las puedo encontrar. Bueno, yo espero que ustedes hayan también gozado muchísimo esta plática con el doctor Osvaldo Mazariegos, a quien agradecemos que haya compartido con nosotros lo que tan interesantemente presentó en este Congreso Centroamericano y del Caribe. Osvaldo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues obviamente te esperamos en el futuro en otras actividades en Guatemala. Y a ti también, Francisco, por haberme invitado y a los estimados televidentes por haber escuchado mis ideas. Muchas gracias, Osvaldo. A ustedes que nos han estado viendo y escuchando, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.